Se dispara el valor de mercado de Raúl Asencio, aunque con un asterisco así de grande, que ahora os voy a explicar. Sube también el valor de mercado de Kylian Mbappé, aunque es verdad que continúa por debajo del de Vinicius y el de Jude Bellingham. Cae el valor de mercado de Eduardo Camavinga. Hay cositas que analizar con la nueva actualización de Transfermarkt dentro de un Real Madrid que eleva su valor de mercado a casi 1.300 millones de euros. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Estos días Transfermarkt ha estado haciendo sus típicas actualizaciones de valores de mercado, tal, que lo van haciendo liga por liga, ¿no? Premier, Bundesliga, Liga, tal, y han llegado a la Liga Española. Bueno, de hecho fue este fin de semana, un poquito antes del fin de semana, cuando empezaron con las actualizaciones. Tenía pendiente analizarlo y aquí aprovecho para decir lo de siempre, muy cortita, muy al pie, para aquellos que son nuevos. ¿Por qué rescato estas cosas de Transfermarkt? Porque creo que son interesantes, porque te enseñan cómo funciona más o menos la industria del fútbol, pero siempre digo, hay que cogerlas con pinzas. No son valores exactos, no tienen nada que ver con cláusulas de rescisión, y luego hay jugadores que pueden estar inflados por un tema de representantes que puedan tener ahí ciertas conexiones, tal como por ejemplo Cubarsí, que le han puesto un valor de mercado de 70 millones de euros y que seguramente con la próxima actualización vaya más arriba el valor de mercado de Cubarsí. Todo el mundo sabe que es un central por el que nadie va a pagar 80 o 90 millones de euros. Pero bueno, que dentro de todo ese ecosistema a mí me interesa mucho lo de los valores de mercado, porque te indican por dónde van los tiros, qué jugadores tal, y sobre todo porque hay que aprender a entender que son orientativos, que no nos tenemos que volver locos con este tipo de cosas. La propia página, bueno, Transfermarkt en este caso, publicó en su cuenta de Twitter que Raúl Asencio era el gran triunfador de la revisión de los valores de mercado que se llevaron a cabo el pasado 21 de marzo y que es el jugador más revalorizado de primera división. Había pasado de unos 7 millones de euros de valor de mercado a los 30 que tiene ahora. Y repito, ponedle un asterisco, ya os voy a explicar por qué. Pedri había pasado de 100 a 120, Giuliano Simeone de 12 a 25 y Kylian Mbappé había subido un poquitín de los 160 que tenían a los 170. Luego ya aparecen Julián Álvarez, Valde, Ollán Sánchez del Athletic Club, Brahim Díaz, que también ha aumentado su valor de mercado, Jaureguizar, también del Athletic Club, y por supuesto Joan García, el portero del Español, al que dedicamos aquí un vídeo la semana pasada, porque es uno de esos futbolistas, guardametas en este caso, que sería interesante como opción de mercado para el Real Madrid. Ese era el tuit de Transfermarkt y ahora nos vamos a ir a la tabla del Real Madrid, porque me interesa contaros algunas cositas y que veáis otras, ¿no? Aquí voy a compartir ya la pantalla. He puesto la tabla ampliada para que veáis cuando acaban contrato, etcétera, etcétera, y los he puesto ordenados de mayor valor de mercado a menor valor de mercado. Evidentemente, Vinicius es el número uno en este caso, 200 millones de valor de mercado, aunque acaba contrato en 2027. ¿Esto qué quiere decir? Que si Vinicius renueva con el Real Madrid, es posible que suba algo su valor de mercado, porque al final, cuanto menos te queda, cuanto más va avanzando tu contrato, más va cayendo poco a poco, evidentemente, tu valor. Es decir, si hay algún jugador, yo qué sé, me lo invento, Haaland, ¿no? Que puede valer 150 millones de euros, me lo estoy inventando porque no me acuerdo, ¿no? Si acabase contrato en 2026, el valor de Haaland en 6 meses lo mismo no llegaba ni a los 100 millones de euros, ¿no? Porque según va acabando el contrato, todo eso también va variando. Aparece luego Jude Bellingham con 180 millones de euros, subida ligera de Kylian Mbappé, que estaba el tercero, se mantiene el tercero, pero en vez de 160 son 170 millones de euros. Luego también el rendimiento deportivo influye mucho en este tipo de subidas. Fede Valverde, Rodrigo se mantienen ahí con 130 y 100 millones respectivamente. Tchouaméni aguanta los 80 millones de euros. El que ha bajado ligeramente es Eduardo Camavinga, que ha pasado a tener 70 millones de valor de mercado. Repito, las veces que haga falta, esto es orientativo, no son cifras exactas de esto. De hecho, algunos de los jugadores que están aquí señalados tienen una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, por lo que digo que no tiene nada que ver con la realidad a la hora de una
negociación. Brahim Díaz también ha subido algo su cotización, son 45 millones de euros ya del jugador del Real Madrid que acaba contrato en 2027. Arda Güler se mantiene en 45, al igual que Militao y Hendrik se quedan en 40. Y aquí es donde yo quería llegar. A Raúl Asencio, 30 millones de euros es su valor de mercado a día de hoy. ¿Por qué digo hay que cogerlo con pinzas? Pues mira, primero, porque es un chaval que acaba de irrumpir en primera división y van poco a poco, salvo los casos de los jugadores del Barcelona, que eso va por otra ventanilla, ya lo sabéis. Y segundo, por dos cosas. Dos. Primera, Raúl Asencio ahora ya sí que es titular indiscutible, se le puede contar como titular indiscutible, es decir, su valor de mercado va a ir aumentando con el paso de las semanas. Durante el proceso, durante el estudio que habrá hecho Transfermarkt en los últimos meses, Raúl Asencio durante mucho tiempo estuvo bailando entre la titularidad y la suplencia. Eso al final, esa falta de estabilidad no te permite explotar el valor de mercado. Y luego que acaba contrato en 2026. Es verdad que el Real Madrid ya está trabajando para renovar ese contrato, ya se habrán iniciado las primeras conversaciones. En teoría no va a haber ningún problema porque el propio Raúl Asencio ha dicho que quiere estar muchos años en el Real Madrid. De hecho, la respuesta que dio la semana pasada, bueno, sí, la semana pasada fue: dentro de 10 años me veo en el Real Madrid y en la selección española. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Raúl Asencio renueve su contrato, si finalmente lo renueva, y seguramente sea hasta 2030 o una cosa así, yo entiendo que teniendo ahora mismo el chaval 22 años, pues perfectamente lo puede renovar hasta 2030, el valor de mercado de Raúl Asencio va a subir. ¿Por qué? Porque ahora le queda un año de contrato. Entonces, es un jugador que si no renueva, se vuelve muy apetecible porque, claro, no va a pedir el Real Madrid 50 millones por un jugador que va a acabar contrato, porque sería imposible venderlo, ¿no? Que no haya dramas, porque este chico seguramente vaya a prolongar su estancia en el Real Madrid. Pero que en ese sentido tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver lo que te queda de contrato y las circunstancias de titular, suplente, tal, porque las aptitudes de Raúl Asencio las vemos todos, pero claro, hay que tener un poquito bueno, de perspectiva para analizar en cuanto al mercado cómo puede ser la figura de un tal Raúl Asencio. Tampoco creo que estemos hablando de una subida que fuera una barbaridad, salvo que Raúl Asencio ahora de repente la rompa en el Real Madrid hasta tal punto que digas, pero bueno, el final de temporada es absolutamente antológico, se le junte con la renovación y dentro de unos meses estemos hablando de un valor de mercado cercano a los 70-80 millones de euros. Pero yo tengo la sensación de que si Raúl Asencio acaba bien la temporada, si Raúl Asencio mantiene la titularidad, renueva con el Real Madrid y tal, sí que nos vamos a ir a los 50 millones de euros de valor de mercado, repito otra vez, orientativo, porque al final es un chico joven, titular en el club más importante del mundo, que además es internacional, por lo menos lo ha llamado Luis de la Cope, y si sigue mejorando lo va a seguir llamando, faltaría más, y que aparte, pues con un contrato de larga duración es mucho más difícil sacarle de un club y también es mucho más caro sacarle de ese club. Y ya por último, a modo resumen, por no ir yendo de jugador a jugador, aquí tenéis el valor de mercado del Real Madrid en este momento, 1.270 millones de euros. Es el valor de mercado que tiene la plantilla del Real Madrid. Repito, 1.270 millones de euros. Sí, a lo mejor como cifra aislada no te llama mucho la atención, pero por ejemplo el Fútbol Club Barcelona tiene un valor de mercado, la plantilla al completo con la subida de Pedri, etcétera, etcétera, de 1.000 millones, creo que casi clavados, es 1.000 millones, 100.000, una cosa así, o sea, estamos hablando de cerca de 300 millones de euros de diferencia cuando el Fútbol Club Barcelona se ha gastado bastante más dinero que el Real Madrid en los últimos años, lo cual te indica evidentemente que gastar más dinero no quiere decir que luego tus jugadores valgan más, ¿no? Al final el Real Madrid ha gastado menos dinero, pero ha sabido revalorizar a sus futbolistas con el paso de los años. ¿Y cómo se revaloriza esto? Con títulos. Esto es muy fácil de entender. Un contrato largo, evidentemente, pero con títulos. Con títulos cualquier jugador vale más. Y si hay jugadores como Vinicius, que han sido decisivos, Jude Bellingham y otra serie de jugadores, pues evidentemente estamos hablando de subida constante porque al final lo deportivo tiene impacto directo en lo económico y viceversa, pero si ganas Champions, si eres dominante en el mundo del fútbol, se va a revalorizar tu marca, se va a revalorizar el club, se van a revalorizar los jugadores y de ahí se explica que el Real Madrid, pese a haber gastado menos, tenga una plantilla cuyo valor de mercado está casi 300 millones por encima que la plantilla de su máximo rival en España, el Fútbol Club Barcelona. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.